Ay, Arrajarse su pueblo. Y arrancarse a otro lado. Ay, perdón que se me salió un poquito lo nacionalista. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario en el que nos estén escuchando o viendo. Sean bienvenidos a la Taberna del Pollo y el Metate. El día de hoy tenemos un tema que resulta bastante interesante. Vamos a discutir en torno a algunos elementos acerca de un lado que para muchos masones mexicanos es medio desconocido y que vale la pena que pongamos en consideración. Pero antes de poner el tema en la mesa y de ponernos a platicar, les damos la bienvenida y presentamos a los taberneros del día de hoy. Está con nosotros desde Coahuila, Omar Chávez. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Desde Tamaulipas, nuestro querido hermano Andrés Francisco. Hola, Hazael, queridos hermanos, Omar, Arturo, público que nos ven. Hola, buenas noches. Y desde Baja California, Arturo Nicolai. desde donde comienza la patria, donde empieza la patria. Ya ni sé cómo dice ese dicho, pero saludos a todos. Y Omar, ¿realmente estás en Coahuila? ¿Estás en Sinaloa? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué parte? Porque realmente yo siempre dudo dónde estás. Es como Covadonga, está en todos lados. Sí. Está en todos lados. Donde haya masonería, siempre hay. Donde Donde hay dos una o tres logia masones se seccionando. reúnan, ahí aparecerá un Omar. Estará tu cuerpo. Sí. Y si hay un barril, oye, olvídate, mejor. Saludos aquí. Pero sí, desde- ahorita De estoy en café, Coahuila. de café, de café. Sí, a eso me refería. Antes de proceder con nuestros brillantes comentarios, es importante que Omar, por favor, nos hagas el favor de dar el disclaimer del programa. Sí, estoy viendo que ese es muy buen momento, porque antes de que digamos otras cosas. Cualquier comentario que cualquiera de nuestros presentes haga, solo representa su opinión, no representa ni siquiera la opinión de El Pollo del Metate, ni nosotros como grupo, ni siquiera bueno, y menos de nuestras grandes logias, cuerpos adjuntos, capítulos, logias de perfección, capítulos Rosacruces, concilios Kadosh, concilios crípticos, etcétera. Solamente son opiniones de cada uno de nosotros. Excelente. Pues ahora sí, vamos a poner en la mesa el tema. Vamos a hablar de manera muy general, muy respetuosa, acerca de una de las potencias más interesantes que existen en la masonería mexicana, creo yo. Vamos a hablar de primera mano de un tema que para muchos masones sigue siendo como algo misterioso. El tema del día de hoy es, ¿qué es la York Grand Lodge of Mexico? Y en ese sentido, pues valdría la pena quizá que recapitulemos un poco acerca de la historia de la masonería mexicana. ¿Qué piensan? ¿Qué podemos abonar para contextualizar lo que es la muy respetable Gran Logia York de México o Most Worshipful York Grand Lodge of Mexico? Mi querido hermano Asa, creo que dos cosas. Creo que para poder abordar este tema, si vamos a seguir diciéndole York Grand Lodge of Mexico, nunca vamos a terminar el episodio, va a durar 2 horas. ¿Qué tal si todos acordamos simplemente decirle York México para abreviarlo de ahora en adelante y que siempre que digamos York México se entiende como la York Grand Lodge of Mexico, que es el nombre oficial? Bueno, York Grand Lodge of Mexico of Free and Accepted Masons, si no me equivoco. Que saludos a todos los hermanos. Tengo muy buenos amigos ahí en la York Grand Lodge. Fíjate que lo hace algo interesante porque, como dice Arturo, cuando digamos York México nos estamos refiriendo a la Gran Logia. Porque sí, Gran Logia. eso me ha tocado incontables veces, tratar de explicar cuando hablo con hermanos y digo, soy la York Grand Lodge. Ah, ok. Entonces El este es rito el York. rito York. Exactamente. No es el rito York en sí, es la York Grand Lodge. Y esas que se te quedan Sí. viendo con una cara de, ay, no. Oye, pero ¿puedo entrar para si soy maestro? Sí, puedes entrar, o sea, puedes entrar a visitar, obviamente.
Oye, pero Sí. tengo que dejar a mi logia. No, porque no te estás afiliando. Entonces, estamos hablando de una gran logia. Eso sí es importante de hacer notar, porque sí Sí. es un tema de confusión. Pero también la otra cosa que quiero decir es que antes yo creo que de abordar esto, ¿por qué no empezamos a tratar la botana del día de hoy antes de que nos vayamos de pleno con el tema? Porque va a estar muy interesante. Tienes toda la razón, Arturo. Sería importante un pequeño bocadillo antes, ¿no? ¿Alguien quisiera compartir algo nuevo para la botana de hoy? Pues, Asael, tú tienes una noticia bastante Yo interesante. tengo una, sí. Sí, yo creo que sería bueno que tú empezaras con eso y a ver si alguien tiene algo más, que es cuando lo mencionaste en los bloopers de la taberna, me ocasionó bastante confusión y no sé qué está pasando ahí. Muy bien. Pues fíjense que el día de hoy, hace unas 10 horas más o menos, apareció en las redes sociales de Facebook de la Gran Logia de Rusia una publicación Oh, donde señalan con signos de interrogación y un entrecomillado interesante, una publicación cubana que dice Gran Logia de Cuba llama a los masones a hacer política. Y habla de una gala que se llevó a cabo el 5 de diciembre, donde el gran orador de la Gran Logia de Cuba instó a los masones a que sí se debe de hablar de política en sus talleres y que se debe de integrar la labor de los masones en la política. Y a partir de que lo publican los hermanos rusos, hay una serie de reacciones, tanto a favor como en contra, respecto a esta publicación. A mí me parece un tema bien delicado, sobre todo viniendo desde la figura de un gran orador. ¿Cómo lo ven? Más que nada también hay que recalcar que la situación de... Aquí hay dos cuestiones, dos vectores muy importantes. Es, digamos, la situación de un gran orador, pero también una, que es la Gran Logia de Cuba, o sea, que es la regular que existe en ese país. O sea, no estamos hablando de, digamos, que una Gran Logia irregular, estamos hablando de la Gran Logia reconocida por Inglaterra, que se está pronunciando a través de su gran orador por una situación de entrarnos a los temas de política, lo cual, de acuerdo a nuestros landmarks, no me acuerdo, ya hablamos del tema de los landmarks, ese sería un buen ¿Sí? tema. Sí, 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 ya lo hablamos, ya lo hablamos, Ah, es cierto. no, Ya. ya tengo Alzheimer. Pues ya lo vimos y lo tocamos, que uno de los landmarks, sea de los 25 de mayo, de los que sean, siempre es no hablar de religión y política. Entonces aquí estamos, la Gran Logia de Cuba se está metiendo en un tema muy escabroso. Y la otra es, pues, que pues la situación política en Cuba, sin lo meterme en hace temas más difícil. políticos, lo hace muy exactamente, lo hace muy difícil. Recordemos que en Cuba el edificio como tal, si bien es de la Gran Logia, en realidad solamente le corresponden 3 pisos de los como 8 que tienen, el resto está ocupado por el gobierno cubano. Y les ha permitido funcionar como Gran Logia debido a que efectivamente la masonería no se mete ni en religión ni en política. Si se van a empezar a meter en política, ahí está bastante interesante cómo, bueno, a qué política se van a meter, a la política, digo, siendo muy sarcástico casi, o irónico, no sé qué sería, pues si se va a meter a la política oficial del Estado o se va a meter a una política de reacción. Política en general, Entonces, sí, exactamente, de cualquier, exacto, de cualquier o sea, postura. O internacional, Claro. porque por eso es la pregunta de Rusia, ¿no? Si te vas a pronunciar Sí. políticamente, ¿cómo va a ser? Digo, no le va a gustar a Rusia, el pronunciamiento también que hizo hace meses por la cuestión de Ucrania. A lo mejor va por ahí la cuestión de que a Rusia le hace ruido, que es lo que quiere hacer Cuba, ¿no? Sí, y es muy peligroso para los cubanos, finalmente. Al final de cuentas no les conviene, digo, pues la masonería debería de estar al margen y no les conviene, se van a meter en problemas. Ahora, hay otra Aunque no cosa lo que hay que lleven a cabo, recordar. el simple pronunciamiento les causa Peligroso. problemas. Y aquí hay otra cosa que hay que recordar. Hace unos, ya no, con todo lo del COVID, a partir de que pasó el COVID, yo la verdad tengo una noción del tiempo pésima, pero no recuerdo si fue hace un año, 2 años o hace unos meses.
sinceramente. No sé si recuerden que no le permitieron al soberano gran comendador del Supremo Consejo de Cuba no salir del Salir de país. la isla. ¿Es correcto? Exactamente. Iba Y rumbo a Miami, así es. exacto, para lo de la cuestión de la Gran Logia de Florida. Creo que fue este año, en mayo, si no me equivoco. Y inclusive posteriormente lo arrestaron y varios masones cubanos fueron a las estaciones de policía, pues como a tipo rescatarlo en el sentido de manifestarse en contra de su arresto. No pasó nada, no pasó a mayores y finalmente fue liberado, pero puede ser que sea una reacción justamente a eso. Digo, estoy especulando, pero pues poco a poco se ve un poquito más en esa situación y sinceramente, para bien o para mal, me recuerda al Gran Oriente de Cuba y las Antillas con nuestro favorito Covadonga, ¿no? ¿Mande? Entonces, ¿Pasó qué? ¿Mande? entonces me suena un poquito por ahí, espero que no. Sinceramente espero que nuestros hermanos cubanos se encuentren muy bien. Es un tema que finalmente le compete a la Gran Logia de Cuba, en mi opinión, pero obviamente si se va a la línea de religión y política, pues va a partir con la cuestión de la regularidad masónica, pero es algo que les compete, yo creo, en mi opinión, 100% a ellos, ¿no? Definitivamente, concuerdo contigo. Aunque me parece interesante para seguir planteando que quizá de ahí nos viene precisamente esta ideología, ¿no? La historia de la evolución de nuestros pueblos está muy marcada en el tipo de masonería que generamos y parece que ese discurso que a nosotros nos parece muy covadonguesco, pues podría tener un origen sociocultural muy preciso, ¿no creen? Me parece interesante como anotar y pues seguir observando por dónde vamos. ¿Alguno de ustedes quisiera añadir una botana más después de este jugoso pedazo de botanón que nos acabamos de echar? ¿O le entramos al tema de una vez? No, No, digo yo creo que vamos directo, ¿no? ¿Cómo ven? sí, sí, sí. Perfecto. Pues entonces entremos. ¿Qué es York, México? ¿Qué es la York Grand Lodge? Poco de historia. ¿Quién comienza con un poco de historia? Yo puedo comenzar un poquito con la historia, con la prehistoria. Siempre empiezo con prehistoria y ya debería estar cambiando el término, porque prehistoria no tiene nada de sentido en las Que vamos a cuestiones llamar el masónicas. protohombre, El protohombre, exactamente. el Pero protomazón. sí hay una prehistoria de la York México. Recordemos que nuestro país, México, para los que no saben que somos mexicanos, aunque yo tengo mi acento un poquito norteño, más poquito. No te gusta la Eh, carne el, asada, o sea, entonces. no, para nada, ni las tortillas de harina. Exacto. Pero en México, nuestro país fue forjado por la masonería. No en la guerra de independencia, no hay evidencia que Miguel Hidalgo fue masón, no hay evidencia que Morelos fue masón, etcétera, etcétera. Eso ya creo que lo hemos platicado en algunas ocasiones, o por lo menos el querido hermano del rito nacional mexicano, Wenceslao, lo ha mencionado bastante hasta morir de que no hay evidencia de ello, pero lo que sí tenemos que reconocer es que una vez que fue formalizado nuestra independencia en 1821, la masonería pasó a ser bastante relevante en nuestro país, con el rito escocés y con el rito York. A partir del rito escocés con Manuel Codorniu y su logia llamada El Sol, que publicaba un periódico llamado El Sol también, y con el rito York a través de las logias que eran más de corte federal. Básicamente se convirtieron como en partidos políticos donde uno apoyaba un proyecto centralista, que era el rito escocés, y otro apoyaba un proyecto federalista, que era el rito York. Y digamos las logias Arturo, de yo corte York. nomás, ahí sí te voy a entretener tantito, nomás yo creo que también hay que ser cuidadosos con este tema, porque también, porque estamos entrando al mítico discusión de York contra yorquinos escoceses, ¿no? O sea, a mí se me hace muy, Claro, muy difícil creer que todos los escoceses eran conservadores y todos los no. yorquinos eran liberales. Y de Y, hecho, y pues son logias que, las logias de corte angloamericano tienen muy claro la prohibición americana. Ahora, también había sí, logias de Nueva York a las que se les ajá, llamaba yorquinas. exacto.
que es a lo que voy. De hecho, no sabemos ni siquiera qué rituales trabajaban, Ujú. que es algo que simplemente ahorita los estamos catalogando como yorquinos y escoceses, pero sinceramente no sabemos ni qué ritual como tal trabajaban. De hecho, hay evidencia muy fuerte publicada a través de Pierre Noël, creo que sí es Pierre Noël, el historiador francés, donde al parecer las logias que fueron fundadas en Veracruz en 1816 y luego en Campeche en 1819, si no me equivoco, que se llamaban en francés decían Rite Ancien de York, en realidad era un proto-escocés el ritual, pero se decían el rito antiguo de York, casi casi como rito antiguo gremio o algo así, pero era el rito antiguo de York. Entonces, hay que reconocer que esa pequeña diferencia, ¿no? Entonces, en la cuestión ritualística. Entonces, lo que aquí hay de importancia es que finalmente sí había logias que se dominaban yorquinas y logias que se denominaban escocesas, y más que nada tras el formalismo de a lo que iba de la gran logia nacional mexicana, que esa se dio justamente con las logias que nos estaba platicando Omar, que es creo que es Federalista, Rosa Mexicana e Independencia, si no me equivoco, y esas tres con carta patente de York, perdón, con carta patente de Nueva York, fundan la primera gran logia oficialmente que tenemos conocimiento en México, que se llamó la Gran Logia Nacional Mexicana. Sí ha habido evidencia de que había una Gran Logia en México en 1813 y otra de las escocesas, pero como tal que sabemos y tenemos documentación, pues la Gran Logia Nacional Mexicana. Esta Gran Logia Nacional Mexicana, pues entre sus grandes maestros tenemos a Vicente Guerrero, que supuestamente eran de corte yorquino, y aquí es algo muy importante, no estoy diciendo el ritual de Preston Webb, no estoy diciendo, simplemente se denominaban yorquinos, pero había oradores, y los cuales obviamente para aquellos que practican Preston Webb, en las logias un orador sería algo muy raro, entonces hay que tener cuidado en esa diferencia. Pero, habiendo dicho eso, estas logias pues fueron completamente de corte político en muchos sentidos. Pues simplemente el presidente de la República era el gran maestro y el vicepresidente, que era su contendiente político, era el gran maestro de los escoceses. Entonces, Y siempre también hay que hubo ahí agregar que muchas logias o muchos grupos se formaban después de la logia, no era la logia en sí, Exactamente. sino no era Claro, que o sea, la logia se reunía, porque esa es una idea. Hace poco fui a una presentación de un libro aquí en Saltillo, y un autor, curiosamente, es una persona que no es masón, y se dedicó a leer las actas de una de las logias más viejas de Saltillo. Y la postura de su libro es que los masones siempre han sido el poder detrás de todos los eventos mexicanos, y que estaban en 1920 estaban desesperados para volver a ocupar predominancia social. Entonces, cuando yo le comento, oye, pero ¿y si tu premisa está equivocada? Digo, existe la posibilidad de que eso... No, es que les decía, es que es correcta, porque desde la independencia, guerra de reforma, etcétera. Entonces, sí hay que hacer notar de que no es que sean logias que estaban hablando nada más de eso, sino que eran No. logias tal cuales, que luego esos miembros, lo más común era que se fueran a juntar y trabajaran fuera de logia, o sesionaran, o reunieran tocando esos temas. Eso definitivamente pudo haber pasado. Sí. Y aquí hay otra cuestión que era también a lo que mencionaba de escoceses y yorquinos. Había muchos chapulines en ese sentido. Guadalupe Victoria, creo que en un principio fue escocés, después fue ¿Dijiste yorquino. había? Me refiero en el Sí, sentido político. Sí, Oye, O sea, pero Omar, como... ese autor que dices que no era masón y que dijo que los masones movieron toda la historia, en realidad estás equivocado. El término es masón sin mandil. Para 3/4 de México ya es Sí, miembro sí, sí. honorario con lo que Exacto. dijo. Ya. Entonces, es a lo que voy. O sea, Ay, muy buena, esa José. historia de la masonería de 1820 a 1830 es un poco turbia, vamos poniéndolo de esa manera. Está muy mezclada con la política, están las aguas turbias, está así, pero surge, aquí cuestiones muy importantes, surge el movimiento, vamos diciéndole York en México, York. No estoy diciendo ritual, pero surge algo York en México. Para 1829 sabemos que se prohíbe la masonería en México, y supuestamente desde 1825, aunque realmente pues sabemos que empieza a funcionar más o menos como a partir de 1830, se forma el Rito Nacional Mexicano,
que eventualmente desencadena en otras tendencias bastante interesantes. Y realmente hay que reconocer es el que lleva la masonería, que es el que sobreviva la masonería en México hasta los 1860s, excepto por dos notables excepciones. Bueno, tres más o menos, pero para el tema son dos. Para el tema de esta noche son dos. Una de ellas es justamente una logia que se llamó Les Hospitaliers du Monde, o los hospitalarios de los dos mundos, y la otra es una que se reunía en la Ciudad de México, y la otra era una logia de corte alemán que se reunía en el estado de Veracruz, de la cual obviamente aquí nuestros hermanos nos podrán dar una mayor orientación sobre eso, pero era la que se reunía creo que bajo la Gran Logia de Hamburgo, y trabajaban pues obviamente el ritual que hay. No sabemos qué ritual trabajaban, pero hay mucha evidencia de cuál ritual trabajaban debido después a la fundación de la Gran Logia de Veracruz, que tiene su propio ritual muy interesante, ¿no? Pero... Y propuestas muy interesantes también. Exacto. Entonces, con esta la Gran Logia de los Dos Mundos, que trabajó bajo el Gran Oriente de Francia en los 1840 y tantos, tenemos personajes que también habían pertenecido a la Gran Logia Nacional Mexicana, y que eventualmente algunos de esos personajes en el Hospitalet de Dumont forman, junto con algunos hermanos alemanes que estaban en esta logia de Hamburgo, lo que sería la Unión Fraternal número 20, si no me equivoco, patentada, o bueno, perdón, Jaime, no es patentada. No, Jaime dice que es patentado, ¿eh? Patentado, es la que no le gusta. Carteado es lo incorrecto, entonces patentado bajo el Gran Oriente neogranadino, que era completamente de línea del Gran Oriente de Francia, y les dio la patente de la Unión Fraternal número 20, junto con un hermano que se llamó James Lose, que venía de la Gran Logia de Nueva York, y fundan esta logia Unión Fraternal número 20. De aquí todo el mundo ya sabemos, los masones mexicanos, yo creo, la historia. Esta Unión Fraternal se divide en tres, donde tenemos Unión Fraternal, tenemos Eintracht, que quiere decir esperanza, creo que si no me equivoco, y tenemos una logia francesa que ahorita se me fue el nombre, la verdad no me acuerdo. Pero estas... sí, cierto, los emuladores de Irán, básicamente, ¿no? Emule de Irán. Y de ahí surge la Gran Logia Valle de México. La Gran Logia Valle de México, no sabemos si, sinceramente, aquí es donde he escuchado que surge en 1862, justamente el mismo año de Unión Fraternal. He escuchado que surge en 1865, pero para el caso es que para 1865, como tal, ya existía entonces una gran logia regular en nuestro país que tenía la línea justamente del Gran Oriente de Francia, o más bien tenía legitimidad de origen en el sentido de que venía a través del Gran Oriente neogranadino, y de ahí venía el Gran Oriente de Francia, y de ahí venía finalmente lo que es Inglaterra, ¿no? Y pues eso forma parte de lo que hoy en este momento reconocemos como una de las líneas de regularidad que existen en nuestro país. Eventualmente esta gran logia Valle de México, que aquí hay que recalcar, estoy hablando de la gran logia histórica Valle de México de 1862-65, se convierte en algo bastante interesante, ¿no? Y aquí ya lo dejo, yo simplemente quiero hacer ese preámbulo de la historia. Y más adelante, si algún hermano quiere comenzar a platicar justamente de qué sucede a partir de 1862, 1865 con esta gran logia. Ándale, no, yo creo que tú sigues siendo el bueno para esa historia. Yo iba a decir hasta 1910, pero no, bueno, me entonces, estaría si brincando sigo. 50 años nada más. Si Entonces, quieres, le sigo. Lo que le sigue Está bien. será el nombre en español o en inglés. según yo era en inglés, ¿no? Pero Grand en un Lodge momento Valley of empieza Mexico. con el momento empieza como la Gran Logia Valle de México, como tal, a lo que tengo yo entendido. Eventualmente en 1880 fundan el Gran Oriente, debido a la situación de que ya tenían el Supremo Consejo de México fusionado, el de 1860 con el de 1865,
se fusiona en 1868 y finalmente fundan en base a no sé decirlo, si la influencia de Andrés Casar, no sé, simplemente la creencia errónea de Andrés Casar de los famosos estatutos de Nápoles, fundan lo que es el Gran Oriente de México en 1880, si mal no recuerdo, aquí me puede fallar mucho la fecha, y este Gran Oriente No, pero el de Gran Oriente de México, México no lo trajo la Fonlavedad. no, la Fonlavedad funda el Supremo Perdóname, Consejo de 1800, 68. sí, el de 1860, la Fonlavedad lo trae el de 1860. El portugués, Cuna de Reis. Manuel Cuna de Reis, o Reis, ese es el que funda en 1865 en la Ciudad de México y se fusiona en 1868 justamente inclusive para hacer tratados con el Imperio Mexicano. Bueno, en 1865 para hacer tratados con el Imperio Mexicano, de los cuales uno de los socios de Cuna de Reis es justamente Andrés Casar. Entonces, Andrés Casar definitivamente tiene una cierta influencia en México como tal, durante el Imperio Mexicano, y aquí es donde pues obviamente empezamos a tener los textos de Andrés Casar en México, entre los cuales encontramos los famosos estatutos de Nápoles, que si ustedes leen ahí los libros de Casar van a ver esos, y entre ellos dice que básicamente la estructura de un Gran Oriente es lo más regular que puede haber, ¿no? Entonces, y pone una serie de lineamientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama ese Finalmente, libro, Arturo, para el público? se lo dejen ahorita, lo busco rápidamente, se me va el nombre. No es el de 50 años de Casar, Hazael. No. Es algo, ahorita les digo, ahorita les digo, de hecho hoy lo tenemos en el Templo de la Gran Logia de Baja California. Bueno, el de la calle, perdón, el Templo de la Gran Logia. En el Templo de la Logia de Tijuana de Ignacio Zaragoza número 3, ahí están algunas imágenes. Pero ahorita les digo, ahorita déjenme buscarlo. Pero bueno, entonces en 1880 se da el Gran Oriente de México, sobrevive más o menos, ahí hay algunos problemas completamente alternos a lo que tratamos de decir, incluyendo lo de la Gran Logia de Altamirano, que la Santos de Goya, bueno, eso está poquito más adelante. Pero hay otras grandes logias, sí, que se empiezan a fundar, pero empiezan a tener, Valle de México empieza a tener problemas, separación, finalmente... También hay que tomar en cuenta, antes de llegar a la terrible dieta simbólica, que había muchas logias norteamericanas patentadas directamente y que algunas estaban en obediencia con sus grandes logias norteamericanas. Pensilvania patentó bastantes, Nueva York patentó bastantes, Missouri principalmente, que estaba en una etapa de expansión. Algunas se integraron a a los cuerpos mexicanos y algunas siguieron manteniendo su obediencia a su gran logia. El caso de Missouri fue bastante interesante debido a que me estoy adelantando como 100 años, no, como unos 20 años, con el caso de Toltec y el caso de, la otra se me va, creo que ese es Aztec también, o creo que Aztec fue después, la verdad aquí me falla, pero Toltec sí Aztec es después. Sí, entonces Toltec nada más era la número 500 y pico de Missouri, y donde era de la cual estaba, para aquellos que reconocen el nombre, Roberto Chisholm, y básicamente es el que da los reportes acerca de la situación. Richard Chismes, así es. ¿Qué dije? Robert, sí, perdón, es Richard Chismes. Perdón, Richard Chisholm, pero ¿cómo se dice? Con cariño conocido como Richard Chismes, o Ricardo Chismes, porque básicamente se dedicaba a informar sobre la situación de la masonería mexicana a la Gran Logia de Missouri y otras. Pero bueno, eso es como en 1890 y pico. Para 1880, 1890, el Gran Oriente Mexicano desaparece, aunque realmente, diría yo, se transforma en la Gran Dieta Simbólica Mexicana, debido a una, digamos así, una tipo recomendación, plática, supuestamente con cartas entre Albert Pike y toda esta situación, que aquí es donde yo ya entro en conflicto, porque según yo, Pike para aquellos entonces ya estaba más que fallecido, pero yo he escuchado muchas versiones de eso, la verdad no tienen mucho al caso. Lo que sí es interesante es que
todas estas grandes logias pasan a ser como cuerpos subordinados a este ente, que hoy sería muy similar si lo vemos desde un punto de vista estricto a lo que es las Grandes Logias Unidas de Alemania, que era básicamente una sí. gran logia de grandes logias, una gran logia de grandes logias. Entonces, algunas logias, como en el caso de Baja California, habían sido hasta eso patentadas directamente por la Gran Dieta. Tenemos el caso de Occidental 226 en Ensenada, que tenemos actualmente el documento histórico de una patente directa de la Gran Dieta simbólica. De hecho, tengo entendido que, por ejemplo, hubo... Esto no lo he podido verificar porque ese documento se desapareció. Supuestamente, un historiador de la Benito Juárez del estado de Coahuila, Pablo Galván, reporta que la carta patente de la Benito Juárez del estado de Coahuila en su momento fue otorgada por la Gran Dieta Simbólica y que era Es muy probable. La carta patente número 5, indicando que había Eso otras es muy probable. cuatro posteriores, pero no indica cuáles son esas 4 posteriores. La que Y sí esa carta sabemos patente que estaba desaparecida ya. Gran Sí. Logia Valle de México era la número 1. Anteriores, Eso sí sabemos. Sí, Gran Logia Valle de México era número 1. Eso sí sabemos. Que es aquí en estos entonces cuando se empieza a decir Grand Lodge Valley of Mexico. Ese es donde ya encontramos documento en inglés, pero también se encuentran documentos en español, así que realmente el nombre oficial no lo sé. Sería cuestión de preguntarle al gran historiador de York, México, a ver qué es lo que tenemos ahí, ¿no? De ahí, para 1900, básicamente la Gran Dieta completamente desaparece, en realidad es unos años antes, pero para 1900 deja de existir y es donde empiezan a tener relevancia lo que son las grandes logias como tales, otra vez, incluyendo la Grand Lodge Valley of Mexico, porque ahora sí aquí definitivamente encontramos puros documentos en inglés, debido a que había un acuerdo implícito entre lo que eran los masones mexicanos y los masones extranjeros, porque había estadounidenses, canadienses, ingleses, había alemanes, había de todo, porque recordemos que en aquellos entonces había mucho extranjero aquí para hacer negocios, sobre todo con la cuestión petrolera. Entonces, tenemos una serie de influencia bastante interesante y mezclas que había un acuerdo, ese acuerdo implícito era entre lo que eran los puestos de gran secretario, gran tesorero y gran maestro, y por lo general casi siempre la gran maestría radicaba en los extranjeros debido a que eran mayoría, pero el gran tesorero o el gran secretario radicaba en un mexicano. Y era un acuerdo simplemente implícito. En 1910 ese acuerdo se rompe y básicamente el que queda como gran maestro sí es un mexicano, pero el resto de la Gran Logia es controlada por norteamericanos, algo que no era parte del acuerdo, y es donde, de acuerdo a ciertas fuentes, de la cual aquí traigo un libro bastante bueno, básicamente los mexicanos pues se salen de la Gran Asamblea y básicamente en pocas palabras hay una división de esta Gran Logia, de la Grand Lodge Valley of Mexico. Se quedan simplemente los extranjeros, unos cuantos mexicanos, y Alberto Pro, si no me equivoco, como gran maestro, que será el mexicano. Aquí me puedo equivocar, pero creo que sí es Alberto Pro. Sería cuestión nada más de confirmarlo. Pero aquí lo interesante es que eventualmente Alberto Pro, eventualmente también se cambia, creo que al año siguiente al bando mexicano, y ahora sí se quedan básicamente puros extranjeros, y con los mexicanos se quedan puros mexicanos. Es aquí donde, de acuerdo a documentos que nos ha entregado Gabriel Benítez de la Gran Logia Unida Mexicana, los mexicanos van y lo solicitan pues autorización para trabajar a Veracruz y se funda actualmente, pues no sé si decir se funda o porque no quiero entrar en controversias, simplemente pasa a ser la Gran Logia Valle de México y en 1911 los que quedaron de esa asamblea donde se quedaron puros extranjeros, eventualmente cambian a una constitución que era su plan original de trabajar esta constitución para convertirse eventualmente en lo que sería la York Grand Lodge of Mexico. Y es aquí donde llegamos a los tiempos modernos, de esta división de Gran Logia Valle de México y la York Grand Lodge of Mexico, York, México. Entonces, a partir de esta división tenemos dos grandes logias que tienen un pasado común. Ya queda obviamente de cada organismo masónico de juzgar la regularidad de cada organismo, pero lo que sí sabemos es que vienen básicamente del mismo cuerpo
de esa línea histórica de 1862-1865, pero con hermanos que venían de antaño, de 1825. Bueno, no los mismos de 1825, pero los mismos de 1825 fundan logias en los cuales esos miembros de esas logias que fundaron vuelven a fundar eventualmente la de Unión Fraternal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante mencionar, tanto por la cuestión histórica de que existía un York en 1825, pero a la vez porque, pues, de cierta manera sí son, por así decirlo, existe una línea, por así decirlo, simplemente en el sentido de que había hermanos involucrados, ¿no? Lo cual resulta bastante interesante, pues, para demostrar que sí había una continuidad masónica en nuestro país, en la clandestinidad, ahora sí que estrictamente hablando, porque a partir de 1829 la masonería fue prohibida en México, ¿no? Creo que hasta la Constitución de 1800, perdón, sí, de 1857, si no me equivoco. Entonces, bastante interesante en esa situación que yo lo había investigado, de cómo es esa continuidad histórica hasta 1911. Y ahora sí, de aquí lo dejo en adelante, porque creo que ahora sí ya entramos al tema moderno de York, México, ¿no? muy interesante porque creo que de lo que hablas, todo ese pasado del siglo XIX recae ya después en la figura del nombre, no necesariamente del trabajo del ritual, sino del nombre como una tradición. Pero eso nos puede explicar muy bien nuestro hermano Omar Chávez, yo creo. Híjole, no, yo esperaba que continuaras hablando, Andrés. Bueno, muy interesante todo lo que comenta Arturo Sevilla, muy de acuerdo en muchas cosas que dice. Yo creo que también hay que ver que esto refleja un país como lo es México, ¿no? O sea, uno ve varias partes de esta historia confusas, difíciles de encontrar, difíciles de seguir, pero también hay que recordar que México era un país caótico. O sea, lo primero que hicimos cuando tenemos la independencia es que alguien se proclama emperador y termina fusilado. Luego alguien se proclama presidente y también termina fusilado, ¿no? Entonces así como que, caray, o sea, ni a los presidentes ni a los emperadores quieren. Luego vienen las luchas de verdaderos conservadores y liberales, y no empieza a haber hasta un poco de paz hasta 1850, cuando, o sea, estamos hablando de la época de Santana, la invasión norteamericana, la separación de Texas, la guerra de la Reforma, luego viene ya medio se están calmando las aguas y vienen los franceses a entrarle también a la fiesta. Entonces, estamos hablando de un país con un país en caos, francamente, un país tratando de establecer su gobierno, de establecer su personalidad, y yo creo que la historia de la masonería refleja eso, ¿no? Ya cuando viene una paz forzada totalmente con el porfiriato, y yo creo que se me hace muy simbólico que cómo es en 1910 donde se da esa separación. Yo creo que ese sería un material para los historiadores digno de revisarlo. Si solo fue coincidencia que hasta en 1910 se da esa separación, o tiene que ver con la fecha, de la Revolución Mexicana. Pero como lo que comenta Arturo, totalmente de acuerdo. A mí me tocó revisar muchos proceedings de varias grandes logias entre 1910 hasta 1920. Tenemos que recordar que México entra a una revolución, la que llamamos Revolución Mexicana, es una franca guerra civil, ¿no? Diferentes bandos peleando, bandos que estaban peleando en un solo lado, terminan peleándose entre ellos, y fue una constante guerra de todos lados, infraestructuras destrozadas. Era difícil saber hacia dónde estaba dirigiéndose el país, pero aún así, dentro de todo eso, esos proceedings que me toca ver de la Gran Logia de Arizona, de la Gran Logia de Texas, de la Gran Logia había una tercera que yo leí personalmente, que alcancé a recuperar de internet, y les debo la tercera Gran Logia, una disculpa. Los dos cuerpos empiezan a pedir reconocimiento internacionalmente. Cuando está esta separación en 1910, lo que es ahora York Grand Lodge en México empieza a pedir reconocimiento
algunas de estas grandes logias niegan o son renuentes a darle el reconocimiento y están en la expectativa de lo que es Grand Lodge Valley of Mexico, Gran Logia Valle de México. Una de los proceedings más, que más me llamó la atención y tengo que volverlo a buscar, es en una, aquí yo siento que se comete un error muy grande. Los masones mexicanos empiezan a pedir el reconocimiento por medio del Supremo Consejo. En cambio, York México, siendo, a mi ver, y esta es una opinión personal, siendo formada por masones norteamericanos, saben el proceso de una gran logia, saben la estructura y siguen las formas adecuadas. Y sí, y tengo que insistir eso, porque dentro de esos proceedings hay unas partes que dicen, ¿por qué un Supremo Consejo nos está diciendo cuál es la gran logia oficial? O sea, un Supremo Consejo no es quien para decirnos a nosotros como gran logia cuál es el cuerpo reconocido o a quién debemos nosotros reconocer. Entonces, ahí fue una parte donde estamos hablando que cada carta, que cada telegrama enviado era tiempo y dinero que se tardaba en llegar. Entonces, eventualmente, yo tengo entendido, York México por los 20 es el que obtiene el reconocimiento de las grandes logias norteamericanas y se le reconoce no solo como una gran logia, se le reconoce como la heredera de la logia de 1863. Pues estoy en lo correcto. Entonces, se le da esa extensión del reconocimiento como la heredera desde esa tradición masónica. Es por eso que actualmente proclama su historia desde 1863. Y creo que es en esa época aproximadamente donde obtiene el reconocimiento de Inglaterra. Inglaterra también dándole el reconocimiento como gran logia nacional y dándole como la gran logia con la mayor antigüedad de esa época hasta entonces. Entonces, bueno, esa es la parte que yo había investigado de York México. Y sí, York México siempre fue muy apegado y con mayor cercanía con las grandes logias norteamericanas que incluso con las grandes logias mexicanas, ¿no? O sea, hubo mucho tiempo que logias como Monterrey 13 no había mexicanos, no entraban, el idioma siempre fue una barrera. York Grand Lodge York México realmente hablaba inglés todavía hasta 1950. Ahorita el idioma oficial de la logia es el inglés, pero pues ya realmente hay que admitirlo, esto se queda como una tradición, porque pues hay más hermanos que hablamos español que los que hablamos inglés, pero ese también es otro tema, yo creo que para un programa entero. Bueno, ¿y por qué no dijimos cómo vino la York México, ¿no? Ahorita, pero ¿qué es en sí? Contestando, ¿qué es York México hoy? Alguien que se quisiera aventar eso. Justamente Omar ya empezó a hablar de eso, ¿no? Hoy York México es una gran logia cuyo idioma oficial es el inglés. Podemos tal vez hablar un poquito de eso, pero también ¿qué es? ¿Qué hace la diferencia de York México? A diferencia de otras grandes logias estatales que tenemos en el país? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre York México y Baja California? York México y la GLUM, Pues Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz. en manera general, ¿no? Perdón. En comparación con las grandes logias de la Confederación en general, vamos a decirlo. Pues sí, exactamente. O sea, el resto de las grandes logias, ¿qué hace diferente? ¿O qué es York México? Alguien que se quisiera aventar esa pregunta en sí. Actualmente. Actualmente mi ver es que yo soy miembro de York Grand Lodge of México, para los que no sepan. Es la única gran logia nacional hasta donde yo tengo entendido, que reclama todo el territorio y que tengo entendido que se le reconoce como su territorio lo que viene siendo toda la República Mexicana. Aquí es donde también viene otro tema que a veces es escabroso, porque hay gente que ha dicho que es porque se practica un rito. No tiene nada que ver que porque se practique un ritual o se practique otro ritual. O sea, se podrían estar practicando los mismos rituales, todos practicando Preston Webb, todos practicando escocés, pero o sea, es la precedencia que tiene la York Grand Lodge. Y como dice mi hermano Andrés, yo tengo entendido que el nombre de York no es porque se haya dicho vamos a trabajar este ritual, sino es más bien porque se está tomando la palabra de York
como se ha utilizado en otras ocasiones con otras logias para demostrar precedencia de antigüedad. De antigüedad, buscándolo relacionarlos con la leyenda de Atelstan. Pero no es en sí por el ritual. Entonces, ahorita mi respuesta principal sería que no, que es, no, es que estaba pensando en algo, que es porque es la gran logia, es la gran logia nacional con todo, reclamando todo el territorio de la República. Que siento que ese es un problema que tenemos cuando Valle de México sigue reclamando toda la República, pero con los lazos históricos cuando tuvo York de México, no como a lo que es ahorita. Entonces, y eso es donde vienen todos los enfrentamientos que tiene Valle de México con todas las grandes logias estatales, porque ellos quieren seguir reclamando territorios que ahorita bien, ahora sí que depende de quién te reconozca, ¿no? Pero las potencias que reconocen a York México lo reconocen con esa jurisdicción, cuando los que a Valle de México no les dan esa potestad sobre todo el territorio mexicano. Perdón. Hablando un poquito de la tradición que dijiste, Omar, en sí el nombre York. York es una ciudad inglesa, del cual, por ejemplo, New York, pues toma el nombre de eso, Nueva York, pero York es una ciudad inglesa al norte de Inglaterra, y en tiempos romanos se llamaba Eboracum en el siglo I o II de nuestra era. Ya después se convirtió Jorvik por los anglosajones que llegaron, y después York. Bueno, la tradición que se maneja ahí, ellos decían que tenían una gran logia desde antes de 1717. Y la tradición dice que en 925 después de Cristo, el príncipe Edwin, la tradición dice que el rey, pero en realidad era un príncipe hermano de Atlestán, reunió a los masones, que debió haber sido operativos, obviamente, y los juntó y les hizo unas constituciones y se hizo la primera gran asamblea, y de ahí nace la tradición de la gran logia de York, de la ciudad de York. Después, en 1726, ellos adoptan el nombre en la ciudad de York como una gran logia, emulando la de 1717 de Londres. Pero ellos dicen, nosotros trabajamos de 1705 como una gran asamblea con un presidente de logias, pero nada más no teníamos los nombres de gran maestro ni de gran logia, sino era una gran asamblea de logias. Entonces ellos dicen que tienen una tradición más antigua, y aparte que manejaban rituales más de antiguos deberes, que es antes del ritual de palabra de masón, y es una logia que desaparece alrededor de 1786. Bueno, primero desaparece, bueno, se cae en 1740 porque muchos de ellos eran abiertamente estuardistas que estaban en Francia tratando de recuperar la corona de Inglaterra contra los hanoverianos. Se vuelve a abrir como en 1760 esta gran logia de York, o de toda Inglaterra también le llamaban, y se cae ya totalmente alrededor de los 1786, 90, y eso es lo que pasó en la ciudad de York. Y tenían muy buena relación con los Gran Logia de los Antiguos de Londres de 1751. Entonces la Gran Logia de York, en esos tiempos, dicen ellos que la tradición que manejan, una tradición realmente antigua, que era realmente los antiguos, se puede decir así. Y de acuerdo a los libros del doctor, ahorita me acuerdo el nombre, en inglés, que maneja toda esa historia, lo que decías, si se dice York es por la tradición más bien de los antiguos. Inclusive en Carolina del Sur hubo 4 logias que manifestaban esa tradición, y él también nombra que en Latinoamérica se ha manifestado esa tradición. Entre ellas, probablemente, el manejo del nombre de York en York Grand Lodge of Mexico, pues realmente no es porque maneje el rito York. Digo, casualmente maneja el ritual Preston Webb, comúnmente conocido rito de York, lo cual pues es un tanto indebido porque el rito York es un concepto, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es básicamente la mayor diferencia entre York Grand Lodge of Mexico y las grandes logias de la Confederación, el tipo de ritual, y de una manera yo creo que equivocada, se dice, no, sí existen y ellos pueden tener territorialidad
completa de México porque es otro rito y no hay ningún problema. Y así lo ven las grandes logias de la Confederación, o yo viendo cómo ellos tratan de, como que ahí no hay ningún problema porque ellos son otro rito. Pero en realidad no son otro rito, aunque se manejan ritual Preston Web, que no es común, pero hay ciertas logias, grandes logias de la Confederación que también manejan ritual Preston Web. Por ejemplo, en Veracruz hay algunas, o Pleno Día número 3 maneja varios ritos dependiendo el mes. Hay otras logias que trabajan completamente Preston Web. O sea, Tlaxcala. Tlaxcala, exactamente. Entonces eso realmente no debería ser la diferencia, pero la diferencia mental es de que no hay ningún problema porque son otro rito. Y no es así, es simplemente otra gran logia. Así es. Aquí yo lo que también quería decir es que no sé si sea por el rito York o lo que sea, ahí definitivamente no he estudiado en eso, en la cuestión del tema, pero lo que sí puedo decirles es que desde un principio sí dijeron que iban a trabajar un idioma y un ritual, desde a partir de 1711, digo, de 1911. Somos antes que, Sí. antes que Inglaterra. Sí, no, de 1911. Y eso está muy documentado. Lo que resulta muy curioso, y eso se los voy a decir, hay dos datos que yo he investigado, que están en este libro. Yo no lo estoy diciendo para que no me echen a mí la culpa. Este libro está muy bueno. Este libro habla justamente de esa división. Se llama Aspects of Freemasonry in Modern Mexico, An Example of Social Cleavage. El nombre del autor es Thomas B. Davis. Es un nativo de Texas que perteneció, creo que de hecho a la Gran Logia de Texas, o si no a la Gran Logia de Nuevo México, ahorita no recuerdo muy bien, pero fue un académico y un historiador que se dedicó justamente a estudiar este tema de la división de la 1911 masonería y a 1911. México moderno, ¿verdad? Así es, el aspecto de la masonería en el México moderno, un ejemplo de la división social, que básicamente es un ejemplo de la división social entre mexicanos y estadounidenses o extranjeros. Pero una de las cuestiones, dos cosas me resultaron bastante interesantes que hoy casi nos persinamos masónicamente cuando escuchamos esto. Una de ellas es que York, México, tenía logias que trabajaban rito escocés en 1920 aproximadamente. Sí. La otra, y hablaban español. La otra es que Valle de México tenía logias de americanos que trabajaban Preston Web y se llamaban Mexico City Lodge. Y esto justamente al principio es de la división, ¿no? Esto, o sea, justamente, o sea, ahorita estamos como que, ¿qué está pasando? Pero sí, o sea, esto era justamente el principio de la división. La otra es, y aquí es como golpe de redoble, es que York, México, no recuerdo si en los 50 o en los 60 solicitó acceso a la Confederación. A la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos. Acceso que se le fue negado en aquellos entonces por la Confederación. Digo, no es algo bueno, no es algo malo, no me interesa juzgar, simplemente son datos históricos duros, que tenemos documentos para probarlo, ¿no? O sea, es algo bastante interesante porque hoy hablamos, no, que York México no pudiera estar en la Confederación, York México solamente trabaja Rito York o Preston Web, las grandes logias que pertenecen a la Confederación solamente trabajan rito escocés, y vemos que esto no es cierto desde el día primero, o sea, desde el primer día existen logias que trabajaban, bueno, no, aproximadamente los primeros días logias que trabajaban rito escocés en York, México, y había logias que trabajaban rito York en Valle de México, o sea, eso lo tenemos evidencia. Entonces, es algo bastante curioso que se me hizo a mí de leer esta historia. Estás hablando de un crossover ahí, muy interesante. Para nuestro Así es. actual. Los multiversos se reunieron en esa fecha. De hecho, más interesante, Arturo, y continúa. Ahorita mencionabas al principio por qué coincide esa fecha también, y eso es muy interesante. Ahorita que menciono que la historia de México está plagada de inestabilidad, de problemas que hemos tenido, y eso la masonería es un reflejo. Entonces, comentabas de por qué también coincide esa fecha, digo, eran tus impresiones, pero se me hacen muy, muy válidas y muy interesantes. Y bueno, Vamos a recapitular algunos elementos entonces. sí. Podemos postular que
realmente la Your Grand Lodge proviene de estos cuerpos de 1825? Lo pregunto por lo siguiente. Tenemos evidencia, por ejemplo, de que en 1812 se forma la Gran Logia de Luisiana y para 1816 fundan logias en Veracruz, en Campeche y en Yucatán. Por ejemplo, los Amigos Reunidos número 8, que es la logia mexicana más antigua de la que tenemos datos aparentemente oficiales, ¿no? Más allá que la de la Calle de las Ratas. Esas logias ya se sabía que trabajaban en el sistema Preston Webb. Tenemos también en 1824 Aquí, logias de perdón, Pensilvania en Veracruz. aquí, perdón, no sabemos si trabajaban Preston Webb, trabajaban Rito York, y aquí es muy importante Bueno, la cierto, distinción. trabajaban Rito York, ¿no? De hecho, así lo Sí plantea. lo manejan, pero es que aquí le está lo interesante, que era lo que mencioné, perdón que te interrumpa, que era lo que mencionaba hace ratito, rito antiguo de York, así decía. El rito antiguo de York parece ser que era el ritual proto-escocés. Por eso lo menciono, porque no sabemos exactamente el ritual que trabajaban, es a lo que voy. Lo de Perdón. Santo Domingo que comentabas, Arturo. Exactamente, lo de Santo Domingo. Pero sí parece venir de la línea inglesa, por lo menos de los antiguos, porque luego llega la Gran Logia de Pensilvania en 1824. Después tenemos Saint-Jean-du-Loir en 1843. Y aparentemente algunos postulan que aunque sean cuerpos que fueron establecidos, pierden su continuidad con la prohibición de la masonería. ¿Ustedes creen que podríamos establecer realmente que Unión Fraternal de 1860 tiene una liga factible, que no sea especulativa nada más, con los cuerpos de 1825? Yo lo veo muy Formalmente no. Formalmente no. O sea, hay que ver qué significa una línea masónica hoy, ¿no? O sea, generalmente cuando decimos una línea masónica quiere decir que una logia, vamos a decirlo en términos muy generales, una logia expide una carta patente a otra logia. Eso no existe en México. Y lo digo de manera muy general porque existen logias francesas que expidieron cartas patentes a otras logias. Por eso lo menciono de manera muy general, no solamente grandes logias. Pero así como tal, sí sabemos que había miembros de 1825 que eran miembros de la Hospitalet de Dumont de 1840 y pico, de la cual tenemos lo que sería el equivalente a los proceedings en Francia. Mandando saludos, literalmente. Esa es la única línea que tenemos de esa logia. Sabemos que existen miembros que eran de esa, y sabemos que miembros de esa Hospitalet de Dumont, que no son los mismos del 25, fundan la Unión Fraternal al punto de que no sabían a quién pedirle carta patente. No sabían si pedirle carta patente al Gran Oriente de Francia o no sabían si pedirle carta patente a Colombia, que es la del Gran Oriente de Nueva Granada. James Loce, a lo que he leído, es el que los convence de que le pidan carta patente justamente a Colombia. Pero había las dos vertientes de pedirle al Gran Oriente de Francia justamente por su experiencia anterior del Hospitalet de Dumont a pedirle a Colombia. Entonces, como tal, formalmente no, pero sí sabemos que había personas, hermanos involucrados en esta línea intermedia de logias que existían. Pero es difícil establecer esa continuidad, ¿no? O sea, sí Claro. me parece que habría que tomarla con pinzas. Por otro lado, dice Omar algo que me parece interesante para nuestra audiencia. Señala Omar, para 1911, la York Grand Lodge empieza a buscar reconocimiento internacional a través de las grandes logias, mientras que Valle de México lo hace a través del Supremo Consejo. Y dice Omar, sabiendo los hermanos americanos que esta es la forma correcta de hacerlo. Pero no es problemático si estamos planteando que la York Grand Lodge viene fundada de un Supremo Consejo que quiera desconocer que los Supremos Consejos formen logias o reconozcan logias. ¿No les parece contradictorio? Porque ustedes apuntan a que hasta 1929 se permite que una logia se reconoce como regularidad de origen, que una gran logia sea formada por 3 logias. Bajo ese argumento los he escuchado decir que entonces un Supremo Consejo puede formar una gran logia. Pero entonces, si una gran logia formada por un Supremo Consejo se pelea, se divide, ¿por qué ya no pueden reconocer a la otra diciendo es que los Supremos Consejos no tienen que meterse? ¿No les parece problemático? Ay, yo no quiero hablar porque estoy hablando todo el episodio, pero ¿quién más quiere hablar eso? No, síguele, está muy interesante, pero tomamos en cuenta que
bueno, está muy interesante ese tema. Ahora sí que con el que entraste, Hazael, llegaste Sí, repartiendo, guamazos. eh, sí, ganchos derechos y volados. Bueno, acordémonos que estamos hablando de la línea anglosajona. La línea anglosajona, bueno, y no solo la línea anglosajona, la línea norteamericana, que es a veces todavía más tradicionalista que la misma inglesa. Entonces, y para 1910, aquí ya estoy especulando, aquí ya vamos a entrar las especulaciones, vamos por nuestras cheves y vamos a cada quien decir lo que piensa, pero, o sea, aquí no tengo, sé que se han abierto más, pero para 1910 esas líneas eran muy tradicionalistas y no concebían, no hubieran aceptado esa línea. Pero sin embargo le reconocen a York México su historia como fundado por el Gran Oriente Neogranadino, ¿eh? Eso también está Sí, interesante de revisar. ¿Y será que es aquí por la yo, legitimidad de origen? ¿O será porque eran americanos buscando reconocimiento internacional que les daba más facilidades? Esa es una sinceramente, pregunta buenísima. yo sinceramente, es mi opinión personal, siento que es la segunda respuesta, que son más americanos y que conocían y se iban a su casa y sabían ir con Richard Chismes, además, que les estaba dando más información acerca de cuál era la buena, en ese sentido, ¿no? Pero lean el material de Richard Chins, es muy bueno, Es ¿eh? muy Es muy bueno, buen es material. buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. De hecho, por eso, porque era muy chismoso, era muy bueno, porque Sí. mandaba todos los detalles. Es buenísimo como documento histórico. Aunque apunta igual que Miguel Hidalgo era masón y no sé qué tanto show. Pero Le crea a aquí yo sí Mateos, quiero, efectivamente. sí, exactamente, le crea a Mateos. Aquí algo bastante interesante yo voy a mencionar un poquito dos cuestiones de las cuestiones del Supremo Consejo. Más bien, tres cuestiones. 1929 se crean los 8 o 9 principios para reconocimiento de las grandes logias en Inglaterra. Anterior no había un reconocimiento formal como tal para establecer que eran 3 logias las que fundaban, etcétera, etcétera. Simplemente si ustedes dicen, es que sí, siempre ha sido. No, no es cierto. En Inglaterra se formaron con 4. Es decir, ni siquiera desde el principio eran 3, eran 4. Entonces, si nos vamos con esa, nadie fue fundado de manera correcta, de las que supuestamente son 3, ¿no? Pero, y hay otras grandes logias que se fundan con 5, y hay otras logias que aquí es el ejemplo con el que empiezo, que se fundaron con 0 logias. Tal es el caso, por ejemplo, de Nueva Jersey. La Gran Logia de Nueva Jersey se fundó sin logias, fue una convención de masones, que habían masones, se juntaron en ese estado y dijeron, pues vamos a hacer una gran logia, y se fundaron la gran logia, y a partir de que fundaron la gran logia, hicieron logias. Entonces, bajo ese argumento, la Gran Logia de Nueva Jersey es irregular. Bajo el mismo argumento, Argentina, Paraguay, Brasil, todas esas se fundaron bajo un sistema de lo que hoy le llamamos Gran Oriente. Inclusive la Gran Logia de Colombia, que está en Cartagena de Indias, o que hoy es la Gran Logia de Colombia en Cartagena de Indias, es la que es la Gran Logia o el Gran Oriente neogranadino. No era un Supremo Consejo, era un Gran Oriente. Es decir, tenía todo un sistema de logias simbólicas, como todo el sistema mal llamadamente filosófico, de todos los grados filosóficos, básicamente tenían control del 1 al 33 porque trabajaban el rito escocés. Pero esta gran logia no fue fundada por un Supremo Consejo, fue fundada con patente del Gran Oriente de Francia. Es decir, no eres una tradición de supremos consejos. Entonces aquí está bastante interesante porque si hay una línea directa a Inglaterra. Por más que el Gran Oriente de Francia hoy es considerado irregular, la línea de legitimidad sigue existiendo. Pero aquí hay algo bastante interesante. También en México tenemos una gran logia que todo el mundo dice, pues yo tengo mi legitimidad así y así acá, pero hay una logia que se llama la Gran Logia de Oaxaca, y ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero sí es importante mencionarlo. Tiene patente no de la Gran Dieta, no de Valle de México, no de York, México, tiene una carta patente del Supremo Consejo de México. Y si lo vemos desde ese punto de vista moderno, sería una gran logia irregular. Hoy es reconocida internacionalmente, inclusive en la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica,
eh, el presidente de la Comisión de Información para el Reconocimiento, Glenn Cook, mencionó que es un documento histórico. O sea, estamos hablando de que es simplemente que en aquellos entonces, cuando se fundan estas grandes logias, no había todavía un estándar completamente internacional. Entonces, si bien, por ejemplo, en Argentina se funda a través de lo que son la combinación entre Gran Oriente y Supremo Consejo, aquí la cuestión es analizar si el Supremo Consejo estaba funcionando como gran logia o cómo es que estaba funcionando para expedir este cuerpo simbólico. Y habiendo dicho eso, porque recuerden que los Supremos Consejos pueden tener logias simbólicas, de acuerdo a sus y muchos Supremos Consejos tenían logias simbólicas, incluyendo en ese caso inclusive Veracruz sería irregular, porque la fraternidad número 1 fue fundada por un Supremo Consejo. Justo esa duda tengo, fíjate, porque Exactamente. si le damos validez al Supremo Consejo de Cartagena y las Indias y entonces asumimos que el Gran Oriente neogranadino tiene un pleno origen regular y que por lo tanto los Supremos Consejos tienen facultad para establecer cuerpos regulares en México, ¿no tendría mayor potestad el Supremo Consejo de 1860 de Charles Lafon de la Debat con permiso de Albert Pike que el de 1862 neogranadino? Entonces, Pudiera ser. Sería en interesante. realidad su origen, digamos, si le apuntamos a que la base de que él sea la Gran Logia Nacional está en su Supremo Consejo, su Supremo Consejo es posterior al Supremo Consejo de la Fond de la Debat. Así En es. ese sentido, fundan un Supremo Consejo en un territorio ya ocupado y por lo tanto Exacto. irregular. Eso está fuerte, ¿no? ¿No será que Está. tal vez lo que vino a fortalecer a la York Grand Lodge fue precisamente que se formó como Gran Logia al canon moderno en 1911, Sí, ¿no? yo Quizá estoy eso completamente sea de lo que acuerdo. nos permita entender por qué tiene la También tiene potencia que tiene. que ver, fíjate, ahorita mencionábamos mucho Missouri. Toltec. Missouri es un... Sí, con Toltec, definitivamente con Toltec. Los que no sepan ahí, revisen, Toltec es una logia clave justamente para York, México ha sido clave, especialmente. Saludos, jefe Cedric, aquí como le gusta, él prefiere que le llamen así. Mi buen hermano Cedric Ibáñez. Bueno, Missouri, voy a retomar un tema que sí conozco más, qué pena, pero esta conozco un poquito mejor. Luisiana. Luisiana ya había una gran logia, pero era una logia de corte europeo. Y llega Missouri y empieza a patentar a diestra y siniestra, ignorando lo que ya existía, aprovechando que vino una epidemia de cólera y muchos masones murieron, y llegan nuevos colonos y empieza a ignorar completamente lo que hay. Algo interesante es que Luisiana tiene dos grandes logias. Bueno, gran logia que se respete debe tener una gran logia, otra gran logia clon en su territorio, pero Luisiana tiene dos logias número 1. Estrella Polar, Etoile Polar, número 1, y la otra se me escapa, creo que es Unión Perfecta, Perfect Union, para rescatando esa tradición. Pero sí creo que tuvo mucho que ver el hecho de que estamos hablando de un sistema anglosajón. Y tengo que utilizar esa palabra, sé que no te gusta mucho, Arturo, pero se me hace la más apropiada. O sea, pero sí está muy interesante. Y ahora, la tradición de que York, México hable inglés era porque genuinamente hablaban inglés. Eran norteamericanos, ingleses. Si había alemanes, para entenderse, tenían que hablar probablemente inglés. Entonces, hasta 1950 todavía, bueno, todavía creo que hasta los 80s había una gran cantidad de norteamericanos que poco a poco se fueron yendo y desapareciendo. Ahorita una logia de norteamericanos es Ajijic en York, México. Pero fuera de eso, ya no hay logias donde su mayoría sea gente de Estados Unidos o Canadá. Ajijic particularmente tiene muchos miembros que son gente retirada o que de comunidades que tienen membresía en Estados Unidos y Canadá y tienen su otra membresía aquí en Ajijic. Entonces, bueno, pues eso es un elemento histórico muy, muy interesante. Muy buenos comentarios, Hazel. A lo que me refiero es, parece difícil encontrar entonces un argumento a favor de esta idea del territorio
nacional, más allá de la fuerza de grupo organizado, súper bien organizado desde 1911 y del hecho de que parten desde la capital del país, ¿no? Yo creo que la fuerza derivada de ser hermanos extranjeros les dio un reconocimiento fuertísimo. Fíjense que leía yo que Carlos Carruiz, que algunos recordarán porque es uno de los fundadores de Valle de México y miembro de la Gran Dieta, Carlos Carruiz pidió el reconocimiento de Valle de México para Inglaterra. En el mismo periodo le fue negada y le fue dado posteriormente a la York Grand Lodge. Pero algo interesante es que mientras que él pedía el reconocimiento para Valle como logia nacional, a Veracruz lo postulaba Aurelio Almeida, el de los rituales y gran maestro cubano en 1882, escribió a Inglaterra, ¿no? Y finalmente el asunto no avanzó, al parecer, según algunos documentos, por la cercanía con el territorio americano y el idioma. Entonces, me parece que es interesante para ayudarnos a entender también cómo la fuerza sociopolítica en México y las divisiones, pues estuvieron influyendo directamente en cómo se conforma la masonería regular, ¿no? Precisamente, o lo que reconocemos como regular, que en realidad, pues tiene mucho de dónde cojear, ¿no? Precisamente, dice Nicolai, pues fraternidad viene de un Supremo Consejo. Las otras son fundadas por la Gran Logia de Cuba, pero entonces habría que revisar cuál es la Gran Logia que está fundada por una Gran Logia en primer momento, ¿no? Y parece que ahí seguramente podremos tener más trabajo, pero sin duda algo hay que reconocer. La Jordan Lodge es un parteaguas en el entendimiento de la masonería mexicana, ¿no? Nos permite valorar y comparar puntos muy diversos, desde la conformación del territorio, desde el trabajo en rituales distintos, hasta la forma de integrarnos a la masonería internacional, porque yo creo que los grandes logros de las logias mexicanas de ser reconocidas por Inglaterra no habrían sido sin el apoyo de la Gran Logia York de México. Y creo que, si les parece por el tiempo, a menos que alguien quisiera que vayamos añadiendo algo más por el tiempo que llevamos, pues podríamos ir cerrando la emisión de hoy. ¿Qué les parece? ¿Pasamos a las conclusiones? Perfecto. Si quieren, yo empiezo porque ya hablé mucho, entonces voy a hacer Adelante. algo muy breve. Nuestro historiador estrella. Sí, ya hablé demasiado. Ya está así como que no quiero hablar más, pero estamos hablando de yo pienso, sinceramente, que York, México es un tesoro nacional en la cuestión masónica. Yo sé que estuvimos hablando de cosas que pudieran tomarse a favor, cosas que pudieran tomarse en contra de York, México, de la Confederación. Yo lo manejo todo desde un punto de vista histórico, pero ahorita lo que tenemos que hacer es olvidarnos de que si eran yorquinos contra escoceses. Ya tuvimos ese, creo que fue el primer episodio que hicimos de cuáles son los mitos y leyendas de los yorquinos contra escoceses. Todavía siguen diciendo que son mochos y que se persinan cada vez que abren logia. Eso tenemos que olvidarnos. Yo pienso sinceramente, aquellas grandes logias que no tienen un reconocimiento con York, México, que deberían de buscarlo, es un tesoro en el sentido de que es, como ya lo dijo nuestro querido hermano Asael, es un parteaguas, es una cosa que no todos los países en el mundo masónico lo tienen. Es decir, no existe una convivencia que pudiera ser muy fraternal de una gran logia nacional con las grandes logias que son estatales. Véase el caso de Brasil, que tomó más de 80 años en resolverse. En México está muy fácil de resolverse. Hemos tenido casi 200 años de yorquinos contra escoceses, pero sinceramente ese tema se acabó al menos hace 40 años. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tenemos que ver al futuro, reconocer que tanto yorquinos como escoceses, porque no son escoceses los de la Confederación, pero vamos poniéndolo de esa manera, pues todos somos hermanos, simplemente trabajamos de manera diferente. Creo que con eso me quedo. Hay que reconocer el lugar histórico de la York, México, reconocer su importancia en el territorio nacional, no como una gran logia extranjera, sino como una gran logia mexicana, que simplemente trabaja diferente al resto de las grandes logias estatales. Excelente, Arturo. Muchísimas gracias. Pasamos con las conclusiones, Andrés.
Me ha gustado mucho el programa. Es un tema complejo, nada fácil, y envuelve desde luego el punto de vista escocés contra York, que realmente no era una lucha de rituales, era una lucha de ideologías políticas en los años 1820, que fue hasta la sangre realmente, porque para empezar no sabemos qué ritual realmente trabajaban, si Preston Webb, que ahora le conocemos como York, simplemente eran protopartidos, y de ahí nace el primer choque mental de ese tipo, y el segundo choque mental heredado desde Luisiana, porque se incrustó la Gran Logia de Missouri en la Gran Logia de Luisiana, y ahí fue el segundo choque de escocés contra York, y nos lo infusionaron a México también a través de los rituales, tal vez de Vicente Antonio de Castro. Pero creo que en la actualidad no debe ser el caso. Se me hace muy interesante lo que dice Arturo, sí, la historia, la manera en que Jordan Lodge se debe de valorar en el sentido de la historia. Y bueno, pues yo creo que ha sido un gran programa, mis hermanos, todo lo que se ha vertido. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Omar, ¿nos haces los honores? No, claro, claro, porque espero que tú termines cerrando, porque has estado muy calladito y estás esperando una última. Ay Dios, qué decir. Yo como miembro también de York México, este, es una logia muy importante, es una logia histórica. Ahorita se está circulando una tesis, y dentro de la Confederación de Grandes Logias, de que México fue territorio libre. Yo estoy seguro que no lo fue. Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo que sí puede ser pugnable y puede ser discutible, desde luego, pero hay una realidad, hay reconocimiento de antigüedad desde 1860, y eso es algo que York México, y yo lo he visto, ha luchado mucho, mucho por mantenerlo, ¿no? Y para mantener esa tradición. Sí, realmente le apuesta mucho y sí la busca seguir. Le ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo para ello. Por otro lado, también tengo que decirlo, es una gran logia con muchos retos actualmente. Es una logia que en su momento tuvo la actitud desde 1820 hasta 1800, desde 1920 hasta ya ando como Arturo cambiando fechas, desde 1920 hasta casi los 2000 iba totalmente decremento, perdiendo membresía, y ahora ha tenido un crecimiento exponencial. Ese crecimiento también le está dando, crecimiento exponencial en los términos de York México, es que si antes éramos 10 logias, ahora somos 15 logias, ahora somos 30, ¿no? Es un crecimiento del 100%, sí. Pero tenemos varios retos. Ahorita que mencionábamos lo del idioma inglés, mi logia, Zapalina Metro 39, tiene permiso. Tenemos que pedir dispensa para sesionar en español. Todavía esos detalles y yo soy el que lo cuestiona, ¿no? Y, ojo, por eso decimos en el disclaimer, las opiniones son personales, estas son mis opiniones nada más. Algo que me ha tocado ver es, no voy a meter polémica con lo del inglés, solo voy a mencionar que cuando yo fui miembro de una logia, Monterrey 13, hicimos una votación para cambiar del idioma oficial, que el idioma oficial de Monterrey 13 era inglés, votamos para cambiar el idioma español. Hubo 3 votos a favor del español, y el resto de los votos, apabullantemente, más del doble, fueron en inglés. Lo chistoso es que las personas que votamos por el español éramos los 3 hermanos bilingües, fluidos en inglés. Las otras 7 personas, los otros 7 hermanos, por supuesto, con mucho cariño, no hablaban nada de inglés, pero votaron por mantener el inglés. Tengo que decir, y esto sí lo tengo que decir porque es un placer mezquino, 2 de ellos forman parte de un capítulo que no está jurisdiccionado a York México en Monterrey. Saludos, queridos hermanos. Pero ellos eran los que más defendían el inglés en su momento. Entonces, bueno, y eso es solo una logia, ¿no? Pero sí tenemos muchos retos, desde el idioma, desde
desde el ritual que tenemos, manejarlo, cómo se han ido trabajando y los retos internos de políticas que tenemos también dentro de York México. Pero sí, sí es una gran logia en la cual yo estoy contento de pertenecer, es una gran logia que me gusta aportar lo que pueda de ella y pues tenemos muchos retos que tenemos que reconocerlos antes de empezar a enfrentarlos y para seguir estando este lugar que queremos ocupar a nivel nacional. Ay, perdón que se me salió un poquito lo nacionalista. Adelante, hermano Hazael. Gracias, Omar. Pues a mí me parece que el programa es muy interesante y que sin duda nos llevará a planteamientos, quizá no a un segundo programa, tendremos que decidirlo, nunca estamos de acuerdo, la verdad, audiencia, nunca sabemos qué vamos a hacer la siguiente semana o el siguiente mes, pero ya lo estaremos platicando. Pero me parece que el programa ha sido bien interesante para ayudarnos a abrir la perspectiva hacia una gran logia que sin duda tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Seguramente de forma interna, como dice Omar, habrá muchas cosas que tienen que revalorar, que reestructurar, como cualquiera de nuestros cuerpos. Pero me parece esencial y fundamental que las logias mexicanas y los masones mexicanos se abran a observar el modo de trabajo de una institución que sí parece darle un seguimiento continuo a su instrucción de calidad y a la formación de masones que sepan practicar el ritual, ¿no? Es una tristeza que, mientras que esas logias, dice Omar, ¿no? Somos pequeños, tenemos pocas logias en el país, tenemos grandes logias que son enormes, pero que no hay una ejecución ritual, ni un apego, ni un conocimiento que valga la pena, ¿no? Y parece que ahí definitivamente tendría que primar la calidad y no la cantidad. Creo yo que hay mucho que podemos aprenderle, además, acerca del manejo de las relaciones internacionales, del dominio de la política masónica incluso, y también abrirnos a la posibilidad, como han planteado ustedes con anterioridad, de que por fin podamos romper esta idea de que somos cosas distintas, ¿no? Trabajamos masonería cada quien a su modo, con sus deficiencias, con sus retos, pero lo ideal sería que la masonería regular en México tenga la posibilidad de tener contacto, de crecer y de trabajar y de fomentar verdaderamente eso que parece ser el gran imposible de la masonería mexicana, el desarrollo de una unión fraternal. Pues a todos nuestros escuchas, muchos saludos. A Alberto Madrid, Número que hoy 20. no nos pudo acompañar. Y por favor, Arturo, que no se escuchaba bien, ¿qué decías? Dijiste unión fraternal, yo dije, nomás terminé diciendo número 20. Ah, pensé que ibas a recordar que Illuminati Reos patrocinanos. Ah, sí. Sí, cierto. Muy bien, pues hermanos, les agradecemos por haber estado el día de hoy en la Taberna del Pollo y el Metate y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Que estén muy bien. Patrocínanos. Gracias, amigos. Fuerte abrazo. Adiós.